Muy buenas. Me preguntaba un compañero de clase que me preguntaba qué bebidas son las bebidas típicas en América Latina. O sea, ¿cuál es la bebida típica de América Latina? Bueno, decir la bebida típica de América Latina, siendo América Latina un sitio tan grande, tan amplio, ¿no? De tanta extensión, pues obviamente no es fácil. Digamos que prácticamente en cada región de los diferentes países que componen América Latina puede que tengan una bebida típica. Pero bueno, vamos a ver unos nombres que creo que más o menos todos deben de conocer, pero que es bueno recordar para aclarar un poco el tema de las bebidas típicas. Bueno, si vamos un poco hacia el norte, es decir, hacia lo que es Norteamérica, América del Norte, donde está México, pues yo creo que ustedes saben perfectamente cuál es la bebida típica, ¿verdad? ¿Cuál sería la bebida que de alguna manera es la bebida que uno piensa siempre que se refiere a México? Pues la bebida es la tequila. Eh, bueno, aquí debo decir también una cosa. A mí me gusta decir la tequila, pero creo que realmente debería haber dicho el tequila. Pero me gusta lo de la tequila, me parece mejor. La tequila tiene, ustedes saben que se hacen de cactus, del agave. Eh, y, mm, y probablemente si uno va a México y se trae algo de regalo, ¿no? De México, un souvenir, que sea algo de comer o de beber, pues será tequila, será lo típico. Pero hay otra bebida que quizás no es tan conocida, pero yo creo que esa está mejor, que es el mezcal. Búsquenlo ahí en la red, Mezcal, mezcal. El mezcal, que a pesar de que suena mucho a mezcalina y a cosas de drogas y esto, no, una cosa no tiene que ver con la otra. El mezcal para mí es quizás mucho más agradable al paladar que la tequila. Claro que es verdad que tequila, pues la tequila es con la que se hacen muchos tipos de cócteles y combinaciones diferentes, ¿no? Que ustedes deben de conocer. Y quizás el mezcal no es tanto para mezclar, es más para tomárselo a palo seco, como dicen, ¿no? Sin mezclar con nada. Ah, por cierto, una cosa que recomiendo para ustedes bebedores y consumidores de alcohol, cuando están bebiendo bebidas clásicas de este estilo, como puede ser tequila, ron, whisky o coñac, ¿no? Por poner cuatro clásicos, yo recomiendo que no los mezclen con nada, absolutamente con nada. Deben de tomarse siempre a palo seco, ¿no? Esa es la manera. Evidentemente, bebidas como vodka o tequila misma o mezcal, el whisky, pues mejor un poco fríos, ¿no? Aunque no pasa nada con tomarlos a temperatura ambiente o del tiempo. Quizás en el caso del vodka sí, tiene que estar frío, pero debería ser así. Y si quieren acompañar después algo, pues pueden tomar agua, un agua helada, eso sería. A mí no me gusta ni siquiera esta manera de tomar esta bebida, como dicen, on the rocks, es decir, con hielo, porque me parece casi un sacrilegio mezclar una bebida de calidad, como puede ser, digamos, un buen whisky single malt irlandés o escocés, y mezclarlo luego con agua, con el hielo de quién sabe dónde qué agua está hecho, ¿no? O sea, me parece un poco ilógico. Bueno, pero volviendo a la bebida, sí, tequila es sin duda que es la bebida que más es representativa de México, pero recomiendo también que prueben el mezcal. Hay una, hay una bebida también, bueno, una bebida que que es muy popular cuando uno está en México y trae algo de regalo, que es comprar aquel que tiene un gusano dentro, o sea, es decir, la bebida es alcohólica, mezcal, y dentro tiene un gusano. Pues ese gusano es clásico, ¿no? Tú tomas tu botella y al final te queda el gusano y te lo comes, el gusano. Es así como una especie de tisana, ¿no? Como
como una sangría, pero tiene ese gusano dentro. Eh, bueno, sí, y luego otro nombre, otra bebida que tiene, que es muy popular, son las chichas. Chichas. Chicha, chichas. Hay muchos diferentes tipos de chichas y de hecho, casi, chicha es como decir una bebida fermentada que no tiene una alta graduación alcohólica. Es más, se parece más a una cerveza, por poner a nivel de gradación alcohólica. Pero hay muchísimos tipos de chichas, muchos. Y también se pueden hacer chichas bastante fuertes, ¿no? En realidad, la bebida esta chicha, la más popular es la que están hechas de maíz. Y eso lo pueden tomar prácticamente diferentes tipos de chichas y con diferentes nombres que le den en cada lugar, desde Norteamérica, desde México, hasta bien entrada Argentina y la Patagonia. Por todos lados hay chichas. Esa sería la bebida. O sea, si uno va pues a algún sitio de estos, de América Latina, pues vale la pena probar las diferentes chichas que preparen. También hay una chicha de arroz que es también bastante popular. Esta no tiene alcohol, muchas veces se sirve con hielo en unos carritos así en la calle en países como Venezuela, Colombia, Puerto Rico, en el Caribe, y es una bebida que es una especie de una bebida refrescante, pero es espesa y está hecha de arroz, o sea, la textura es espesa. Esa es la chicha de arroz. Bueno, ese es otro que yo creo que todo el mundo tiene que probar. Luego alguien puede preguntarse, bueno, pero cuando estamos hablando de México, antes decíamos tequila, pues México es muy conocido internacionalmente por sus cervezas. De hecho, las cervezas mexicanas son de las más populares. Por eso nombres como Sol o Corona, pues son conocidas en cualquier parte del mundo. Si ustedes bajan a, no sé, a Tailandia y están allá, pues ahí encuentran la nevera, el refrigerador donde están las cervezas Coronas o Sol, por decir esos dos nombres. Hay otros más. Voy a recomendar una pronto sobre esto. Sí, efectivamente, México es un país de cerveza. Toda América Latina y en América Latina se hace muy buena cerveza. Probablemente una de las razones es la influencia de la inmigración que llegó a estos países latinoamericanos y que, digamos, han dado con unas buenas recetas de muy buenas cervezas. Una de las, digamos, particularidades que tienen las cervezas, sobre todo en México, es que muchas de ellas, en vez de cebada, o en vez de contener solamente cebada, están hechas de maíz. Y aquí vemos de nuevo el maíz, ¿no?, como producto importante. Hay muchas cervezas que están hechas, de hecho también en Estados Unidos también es un país de cultura de maíz, pues también cervezas de maíz y aquellos que tienen problemas con gluten y esto pues se pueden fijar en eso que muchas de las cervezas mexicanas son, digamos, no dan problemas estomacales porque no contienen gluten, las cervezas. Las cervezas, decía que las más populares a nivel mundial, ¿no?, son Corona, que también, por cierto, la Corona en España se llamaba, creo que se comercializa como Coronita en diminutivo, quizás porque para los españoles, pues el uso del diminutivo les suena más auténtico latinoamericano o mexicano, entonces Coronita. O creo que es Coronita o Coronitas, ahora no estoy seguro, creo que es en singular Coronita, que es la misma Corona, que por cierto, ahora con todo este problema de la pandemia, pues obviamente el nombre Coronita resultó ser mucho mejor que el nombre Corona, ¿no? Por lo menos no tiene esa connotación a una enfermedad, un virus muy grave. Luego, la otra es Sol, claro, de hecho Sol y Corona son muy parecidas. Y una de las cosas, yo recuerdo hace muchos años, cuando empezó a comercializarse a nivel global la cerveza Corona y Sol, creo que fue la primera que se hizo famosa fue Sol,
aunque no estoy completamente seguro. Una de ellas, en cualquier caso, puso de moda en sus anuncios, en su propaganda, ponerle una pequeña rebanada de limón de verdad, es decir, el limón pequeño verde, lo que llaman en España el lima. Ese limón pequeño, verde, fuerte, el que se usa para diferentes cócteles y combinaciones con el tequila, pues este también se coloca en el cuello de la botella, donde está la boca del cuello de la botella, ahí se coloca un trozo de limón. Esto no es ninguna costumbre mexicana, no una tradición, no, no. Es sencillamente era una campaña publicitaria de los años 60 más o menos y ahí empezó, pues digamos, a comercializarse esta idea y a hacerse popular y a parecer que para tomarse una cerveza de estas hay que tomarla siempre a pico de botella, es decir, directo de la botella y con una pequeña cuartico rebanadita de limón. Eh, También yo, en mi, digamos, las cervezas que he probado en México, que son muchas, debo decir, he probado muchas, la mayoría son de la cervecería Morelos, pero hay una que se llama Pacífico, que yo, para mí que es la mejor de todas, y la mayoría de los extranjeros cuando estamos ahí en México, y entonces pruebas diferentes cervezas, casi siempre llegamos a la conclusión de que esta Pacífico es la que, no sé, parece más atractiva. Es una especie de Pilsner, un poquito más fuerte, pero de un sabor muy agradable, con mucho más cuerpo que las cervezas solo Corona. Bueno, de hecho es bastante fácil tener más cuerpo que solo Corona, porque las cervezas solo y Corona son realmente suaves y son realmente para beber casi como quien bebe un vaso de agua, pero digamos, no tienen ese cuerpo. La Pacífico tiene mucho más cuerpo, es mucho más cerveza y además, y esto quizás casi es una propaganda, pero he estado fijándome que Pacífico está tratando de entrar en el mercado europeo. No sé realmente si ya ha entrado y por qué países. Generalmente entran por España, que digamos es el país que sirve para catapultar estas cervezas, pero también es cierto que muchas veces en España es un mercado muy competitivo, hay muy buenas cervezas en España y no es tan fácil que entre una cerveza a formar parte del mercado español, pero sin embargo siempre sirve como plataforma de prueba España. Y si no, países siempre que han favorecido sorprendentemente estas cervezas de México, como son los países escandinavos. Son realmente aquí donde uno consigue con absoluta normalidad en muchas tiendas estos productos mexicanos. Hay otros también, ¿no? Otras cervezas, otras marcas. Y otras combinaciones también. Se han hecho cervezas que ya tienen añadido limón y luego tipo cóctel con algo de tequila y cosas de esas. Pero estamos hablando de cervezas. Pues entonces, en resumen, para México la bebida tiene que ser, sin duda, tequila. Recomiendo también mezcal y luego, claro está, las cervezas. Hay muchísimas otras, hay muchas otras. Podríamos hablar de tantas otras bebidas como pulque, demás, pero no entro en ella. Estoy hablando de aquello que más, digamos, puede ser más popular y me atrevería a decir más agradable al paladar que tenemos nosotros aquí en esos países. Luego, hay una bebida que es muy popular en la zona de todo Centroamérica, Colombia, yendo a Venezuela y en las islas del Caribe, que es la malta. Recomiendo que busquen en Google la palabra Malta. Malta como la capital como el país cuya capital es Valeta, será como el país, como Malta, se escribe M-A-L, como el famoso halcón maltés, ¿no? La película de Humphrey Bogart, recomiendo. Bueno, la película ¿Dónde está Humphrey Bogart? Malta. Malta es una bebida, es como una cerveza negra, pero sin alcohol. Y eso es importante. Es una cerveza, es la cerveza, sabor a cerveza negra, pero mucho más edulcorada, es mucho más dulce. De hecho, para algunos puede ser hasta empalagosamente dulce la malta, pero es sin duda que es la bebida más popular en todas las edades
de toda esta zona principalmente de Venezuela, Colombia y el Caribe, pero también en países centroamericanos, Malta. Y tiene diferentes nombres. Por ejemplo, recomiendo que busquen ahí en Google Malta Pony, Pony es colombiana, o Malta Polar, que es venezolana, o Malta Maltín, también pueden ponerse nombre Maltín Polar. Pues estas marcas son muy populares, hay muchísimas otras. Aquí de hecho en Finlandia se pueden encontrar en estas tiendas llamadas étnicas, que siempre me parece un nombre un poco gracioso, pero bueno, en estas tiendas como algunas, como aquí en esta ciudad de Jyväskylä está la que se llama Silkitie, y otro que creo que es Alania o Atalania Market, una de estas ciudades turísticas de Turquía, Market. Bueno, en esas tiendas ahí se consigue maltas, por ejemplo, hay una malta Guinness, hay una malta danesa que creo que es la Super Malt y otra que se llama Vita Malt, también la clásica, esa quizás es la que más me gusta a mí. Muchas de ellas están hechas o bien en Dinamarca o bien en Alemania o como dije en el caso de la Guinness, que no estoy seguro, pero supongo que estará hecha en alguna parte del Reino Unido, no creo que en Irlanda, pero en el Reino Unido seguro. Y son cervezas sin alcohol, pero es malta, es una cerveza negra. Ahora, esta bebida, que es la malta, a pesar de las grandes diferencias que tienen con lo que se llaman, esta en Finlandia sería esta coticalia, es algo parecido en el sentido que es aquello que se puede servir en una mesa donde hay niños y todo el mundo bebe, pues no hay ningún problema. Y sin embargo es una bebida fermentada. Esa es la más popular, sin duda, Malta. Mm, Ahora, ¿cuál es el sabor? Bueno, decir el sabor quizás para mucha gente en Finlandia les puede sonar un poco raro, pero sabe un poco como este mammia que se consume en la época de Semana Santa, principalmente aquí en Finlandia. Y ese debe obviamente a esa malta que tiene, el mammia. Yo siempre digo que me sabe así como una mammia líquida, lo cual ya digo que no parece muy atractivo decirlo de esa manera, pero realmente estoy seguro de que aquellos que les guste un sabor dulce y al mismo tiempo, mamia no es dulce, obviamente tan dulce, pero un mamia con azúcar o con algo edulcorante, esta bebida que es dulce y que le guste lo dulce y que le guste el sabor a malta, malteado y, eh, y un cierto toque de lúpulo que tiene, pues seguro que les puede gustar. Y además de eso, es muy nutritiva, es muy alimenticia. Es muy alimenticia, realmente de esas, casi una bebida energética. Mm -hmm. Yo, de todas maneras, debo decir que la mayoría de la gente que conozco, finlandeses, que conozco, la mayoría que conozco están relacionados con mi familia, pero en cualquier caso, la mayoría de la gente que conozco que ha probado Malta no les gusta. Sin embargo, creo que es un poco una especie de rechazo que hay al comienzo. Si lo probasen un poco, y se tiene que servir fría, eso sí, muy fría, estoy seguro que a algunos les gustaría. Hablando, antes dije que es como una cerveza negra. Se me olvidaba decir que en estos países como México, México y países centroamericanos, hay muy buena cerveza negra, muy buena cerveza negra. Generalmente una vez más que hace la cervecería Morelos, pero es realmente buena. Sí, sí, hay muy buena calidad de este tipo de stout. Más bebidas, a ver. Bueno, obviamente en todos estos países se toman cantidades de jugos y zumos, en España diríamos zumos o dirían zumos, jugos y batidos de diferentes frutas. Esto es muy habitual. Cualquier fruta tropical, con cualquiera de estos se hace algún tipo de batido. Estos batidos pueden llevar agua y hielo o algunas veces pueden llevar también leche y la fruta. Estos son los batidos y son típicos, son buenísimos. Lo que pasa obviamente con los batidos de frutas, cuando tienen añadido tienen agua o hielo, porque bueno, generalmente se sirven así, pues obviamente en muchos de estos sitios que se sirven en las calles, si el estómago finlandés o europeo en general,
puede que les caiga pesado ese batido de mango o de cambur, que es banano, o piña y coco, etcétera, ¿no? Parchita, passion fruit, maracuyá y demás, porque puede que les caiga pesado porque el agua obviamente no está en el estado que están acostumbrados los estómagos europeos o finlandeses en particular. Pero en cualquier caso, los batidos de fruta son buenísimos. Lo que pueden hacer cuando los piden, cuando piden un batido de fruta, siempre asegúrense de que no le pongan nada de agua, que sea únicamente la fruta. Pues entonces ya ahí se minimiza los posibles problemas estomacales que pueden ocasionar a los delicados estómagos o los estómagos delicados. Y en todos estos países se consume muchísimas frutas, muchas bebidas hechas de fruta, muchos jugos de fruta. Quizás también vale la pena recordar aquí que lamentablemente las bebidas gaseosas, refrescos, también son muy populares y a veces es un poco casi triste ver cuando pueden tomarse mucha gente un extraordinario batido de mango con piña, por ejemplo, que estén tomando una bebida gaseosa de estas de tipo cola, que sean de ese mango o de piña, pero cuyo contenido realmente de fruta es mínimo. Y es bastante. Pero bueno, consideremos que son bebidas diferentes y que por lo tanto pues cada uno puede decir lo que quiera. Sin embargo, debo decir que en estos países se consumen muchísimas bebidas gaseosas, muchos refrescos, más de lo debido, me atrevería a decir. Considerando la buena cantidad de frutas que hay para hacer jugos naturales, o zumos, si prefieren la palabra española. Y eso los piden siempre como batidos, ese tipo de mezcla. También puedo usar la palabra este smoothie, que ahora se usa tanto, pero realmente esto no es costumbre ponerle mezcla de ningún tipo de leche agria, tipo yogures y demás. Estas mezclas no son las habituales en América Latina en ninguna parte. De hecho, el yogur, si bien sigue siendo popular, ese tipo de bebidas así agrias no son típicas del continente latinoamericano, a no ser que sean fermentaciones de algún tipo de maíz o de arroz o algún tipo de tubérculo, pero es otro tema ese. En lo que se refiere a, alguien me preguntaba también, hey Miguel, la gente toma leche. Bueno, sí, la gente toma leche, pero la gente pequeña, la leche, el consumir leche como tal, un vaso de leche, esto es más para niños. Y luego además que en América Latina también debo decir que lamentablemente se consume mucha leche en polvo, es decir, hay estas latas que tienen como, pueden tener hasta 5 kilos de polvo de leche deshidratada, mezclada con agua, y eso también ya sabemos los problemas que acarrea por el problema del agua, por el estado del agua. Pero es muy popular ese tipo de mezcla, ese sabor que tú estás probando y dices, esta leche es un poco rara. Pues esta leche es porque es leche en polvo, es decir, la leche deshidratada que tienes que hidratar obviamente poniéndole agua. Pero no se consume tanta leche. Por otro lado, sí se consume en estos batidos que decían alguien que se puede mezclar leche con frutas o se puede mezclar también leche con cacao, chocolate, con ese tipo. Eso sí se consume bastante, ese tipo de bebidas. Luego, también se acostumbra en muchos países, especialmente del norte y Centroamérica, poner algún tipo de especies a la bebida. A la bebida me refiero a esta bebida donde tienen fruta o chocolate, etcétera. Y esa especie más, digamos, la más popular es la canela. La canela. Recomiendo además que busquen información sobre canela, porque muchas veces lo que consumimos en Europa y que tiene ese nombre canela, se parece mucho a la canela, es casi idéntico a la canela, huele igual que la canela, pero no es canela. Entonces, eso sería bueno que lo miren por ahí. Pues eso se utiliza bastante. A mí me gusta, de hecho, no lo hago, pero ahora en esta época navideña, estamos ahora en el mes de diciembre, en esta época navideña, pues la canela sale otra vez, es bastante popular, sobre todo en este tipo de arroz con leche, que es popular en Finlandia y en muchos otros sitios, no es el único, y se le pone este polvo de canela
También en muchos países latinoamericanos la canela se utiliza para como especie para aromatizar muchas comidas y bebidas, que es lo que estamos hablando ahora. Luego, si seguimos un poco hacia abajo y nos vamos ya a Venezuela directamente y al Caribe, donde estamos cuando hablamos de la malta, hay una bebida que es la bebida por excelencia del Caribe. Y yo creo que ustedes saben perfectamente qué bebida es. Piensen un momento, si quieren pongan una pausa en este vídeo y piensen cuál puede ser la bebida del Caribe. ¿Mm? Bueno, pues la bebida del Caribe no es otra que el ron. Sí, sí, sí. Y no hay nada realmente. A ver, esto es difícil de explicar, pero no hay sensación realmente más caribeña, ¿m? Que estar a 30 grados de temperatura, hace mucho calor, estar en la playa, bañarse en la playa, volver a la arena y tomarse un ron. Ahí sí, debo de decir que generalmente este ron está mezclado con una bebida como puede ser la cola, la Coca-Cola, el ron con Coca-Cola, Cuba Libre, ese tipo de bebida. Pero beber ron, y también beber ron así tal y cual de la botella. Beber ron, beber ron con mucho calor en la playa y luego con la música de fondo, como puede ser la salsa de la cual hablamos, el guaguancó o cualquier ritmo de los actuales, reggaetón y demás, le da realmente una sensación de una sensualidad, y habla de sensualidad en el sentido pues sensorial, que es única al Caribe. Es realmente esa combinación entre el ron, el calor, la playa, el mar y la música del Caribe, pues todo ese paquete completo es una experiencia única, realmente muy recomendable. Es natural, el ron es natural, o sea que a pesar de que son un poco raros estas bebidas fuertes con 30 grados de temperatura y parece que provoca mucho más tomar cerveza u otras bebidas, quizás no tan no fuertes, sin embargo el ron va muy bien con el Caribe, va muy bien. O sea, cuando estamos imaginándonos a este pirata, ¿no? Ese hombre barbudo, con un ojo tapado, y tomando ron a punta de botella, a pico de botella, a boca de jarro, que es otra expresión para esto, boca de jarro, eh, pues realmente está feliz, ¿no? El Hancock de turno está feliz, ¿no? El Sparrow de turno está feliz y lo entiendo que esté feliz porque realmente combina perfectamente las altas temperaturas y el ron. El ron está hecho obviamente de azúcar, de la caña de azúcar. ¿Y cuáles son los países que digamos tienen más fama en lo que se refiere al ron? Pues evidentemente Cuba es uno de ellos. Eh, el ron cubano, pues evidentemente es muy bueno. Yo recomiendo en todos los casos, en cualquiera de estos rones, voy a mencionar algunos, recomiendo que sea más bien el ron añejo, es decir, el ron que es oscuro de color, no el blanco, sino el más oscuro. Y este es mucho mejor. Y aquí dos observaciones importantes. Generalmente cuando estamos hablando de ron y de mayor calidad del ron, tiene que ser el ron añejo, el ron oscuro. Ahora, ese color oscuro que tiene el ron, atención, ese color oscuro que tiene el ron, viene dado principalmente por el barril donde se ha añejado este ron. Y estos barriles donde se añeja el ron son generalmente antiguos barriles que han sido utilizados para productos como puede ser el vino. Alguien dirá, ¿de dónde salieron esos? Bueno, son de bodegas de vino. Y muchas veces esa madera, esa misma madera, es la que le da ese color marrón. Es decir, la que ensucia con el tiempo a esta destilación que es del azúcar, de la caña de azúcar, que es el ron. Pero también debo decir que hay muchos trucos con estos. A veces el paladar que no conoce mucho cree que hay algún ron que le puede saber muy bien, que dice, qué bien sabe este ron. Es verdad, pero ojo, con este buen sabor puede venir dado por la melaza,
es decir, por el azúcar tostado que se le ha añadido al ron cuando se está fermentando y se le da ese color oscuro y parece ser un ron añejo pero no lo es, puede que solamente tenga 3 o 4 años en vez de tener como mínimo 5, 7 o 12, que es una edad digamos buena para un ron, para una añejada de ron. Y cuando tienen ese color oscuro que nos da la impresión de que, wow, qué bien, es un añejo. Si se fijan en la botella y son honestos en la botella, verán que son realmente rones relativamente jóvenes. Y el color es porque ha sido acaramelizado. Se tiene ese sabor un poco dulzón, un toque dulzón, que viene del añadido para lo que se le ha puesto después. No es natural. Entonces, si probamos, por ejemplo, rones como el nicaragüense, que a mí me gusta mucho, que se llama Flor de Caña, el Flor de Caña, a partir de los 7 años es muy bueno, hay de 12 obviamente, pero el de 7 años está muy bien. Es oscuro, es añejo, pero no se le ha añadido ningún tipo de melaza, es natural. Pero luego te consigue muchos rones, por ejemplo, en las Islas Canarias, que les añaden no solamente azúcar tostado para darle color, sino hasta miel, que ya sé que esto es una bebida particular de las Canarias, ponerle miel al azúcar. A mí, sin embargo, me parece un absoluto desastre, casi imbebible y que debería estar prohibido por ley. Pero bueno, dicho esto, soy del Caribe y soy muy defensor del ron como tiene que ser. Yo creo que de las bebidas alcohólicas, estas fuertes, el verdadero rey de todas ellas es el ron. Quizás cada uno en su lugar y en su momento, pero probablemente el ron está por encima de la fama merecida quizás que tiene el whisky o la fama también quizás merecida que tiene el vodka. Pero sinceramente considero que el ron de calidad es comparable a los mejores coñac franceses, aquellos que tienen más de 25 años de añejo. Yo creo que, no sé, un Napoleón de coñac se queda por detrás de un buen ron del Caribe. Además que caen bien, porque las bebidas hay algo importante aquí, que está hecho de caña de azúcar. Y el azúcar, bueno, tiene la característica de ser una droga bastante fuerte, legal, que hace que la gente, por lo menos por un periodo de tiempo, esté contenta y feliz. Y eso también afecta bastante, que hace que el ron, pues con buena compañía y en buen momento y en buen sitio, pues te hace sentir bastante bien. O sea que, bueno, eso es un poco una apología aquí del ron, pero discúlpeme que lo haga, pero lo cierto es que siendo del Caribe, es la bebida que defiendo con más cariño, diría yo. Venezuela también es un país famoso por su ron. De hecho, es posible que cuando uno vea, si alguien ve, por ejemplo, las competiciones estas internacionales de cuáles son los mejores rones, generalmente los rones venezolanos son los que ganan, los grandes expertos, catadores de bebidas alcohólicas o de ron en este caso, pues casi siempre favorecen a los rones venezolanos como los de más calidad. La verdad que la relación calidad-precio es muy buena en Venezuela. O sea, se pueden conseguir rones como marca Cacique o Pampero, que son rones vulgares, populares, pero sin embargo tienen una calidad comparable a muchos rones mucho más caros de otros países, como puede ser la República Dominicana o el mismo Puerto Rico. Marcas famosas, como puede ser Bacardí, a mí realmente no me gusta. Bacardí para mí es una bebida, un ron blanco, el ron blanco Bacardí, que es para mezclar. Como mixer está bien para mezclar. Y reconozco que si bien el ron no es quizás he dicho que la mejor manera de beberlo es directo, sin ningún tipo de mezcla. La verdad que hay que reconocer que el ron mezcla muy bien y yo creo que todos ustedes conocen perfectamente qué tipo de bebida a todos nos gusta o nos ha gustado en algún momento, como puede ser el famoso mojito, ¿no? Que por cierto, en el mojito también encontramos otra especie que se utiliza bastante
en muchas bebidas en América Latina, que es la menta o la hierbabuena. En general es la hierbabuena lo que más se usa, más que menta, pero bueno, ese tipo de mentas, peppermint, mint y demás. Pues sí. Em, ya en lo que, si vamos a otro tipo de bebidas, ya bajamos del Caribe y nos vamos, por ejemplo, hacia los Andes, ¿no? Hacia los Andes. Ahí yo creo que quizás, a ver, primero, una primera observación quizás que no, que viene a cuento, pero es un poco diferente. Es que en los Andes, en Perú y en Bolivia, en Perú y Bolivia, donde se consume mucha chicha, este tipo de chicha, eh, también es verdad que hay un gran problema de alcohol, o sea, de alcoholismo. O sea, la población indígena de Perú y de Bolivia, hay grandes zonas donde hay, bueno, digamos, un grave problema del uso excesivo de alcohol. Hay inclusive fiestas en Bolivia que cuando uno ve el comportamiento de la gente, no es más que una gran borrachera que viene a estar maquillada con algún tipo de toque cultural, música y esto, pero realmente son hasta violentas. No, casi quisiera no hablar del alcohol en países como Perú y Bolivia, porque me recuerdan uno de los problemas que hay en América Latina con la población indígena y es el alto consumo de alcohol. Y entonces las bebidas típicas de alcohólica de los Andes son obviamente la de las poblaciones indígenas y estas poblaciones indígenas ya digo que lamentablemente pues tienen un grave problema de alcoholismo. Esto lo encontramos, por cierto, también en Estados Unidos, las reservas, esas reservas indígenas, esas reservas indias en Estados Unidos, también tienen grandes problemas de alcohol. Entonces, permítame que sea un poco conservador ahora, un poco conservador, y si bien Perú y Bolivia se merecen un capítulo aparte para hablar de la gran variedad de bebidas que tienen, no lo voy a mencionar porque beben demasiado y mal. Entonces los voy a dejar un poco apartados. Vamos a un poco hacia el sur ya, más al sur, y ahora vamos a tener una bebida que quizás nos va a sorprender bastante. Volveremos a Perú y Bolivia para hablar de una bebida que no tiene que ver con alcohol, pero eso lo voy a dejar para el final. Em, em, para, para cuando llegamos a Uruguay y a Argentina, yo creo que todos saben cuál es la bebida por excelencia de estos países. Sí, sí, hay muy buena cerveza en Argentina, Quilmes, por ejemplo. En Argentina y en Chile y en Uruguay, especialmente en Chile y en Argentina, hay muy buenos vinos, vinos extraordinarios, extraordinarios, probablemente vinos que pueden competir con los mejores vinos franceses, italianos o españoles, sin duda, hay muy buenos vinos, en particular vinos tintos. Pero ¿saben cuál es la bebida típica? La bebida típica es el mate, esa es la bebida típica, que como ustedes saben es una infusión de hierba mate, que es lo que se consume más en Argentina y en Uruguay. Busquen, si alguien no conoce, supongo que todos lo conocen, pero busquen ahí en Google la palabra mate, mate, y es un verbo, el verbo matear, es tomar mate, generalmente en compañía de alguien, rara vez solo, siempre acompañado de alguien. El mate, matear. Eh, ya decía yo que obviamente la otra bebida de esta zona es el vino. Y quizás si yo ahora tuviera que correr el riesgo de decir qué tipo de vinos del sur de América Latina te gustan más o cuáles son tus favoritos. Bueno, si vemos lo que yo siempre digo, esta relación calidad-precio, es decir, un vino que por ejemplo aquí en Finlandia cuesta entre 12 y 15 euros, por decir un precio digamos alto, pero relativamente bajo. Hay, por cierto, no sé si lo ven ahí dice, lo que pasa es que no se ve completo, pero ahí dice, Life is too short to drink cheap wine. Está ahí, pero no está completo, pero
Ahí tiene que decir, la vida es muy corta para beber vinos baratos, pasa que está escondido ahí atrás. Y efectivamente es eso, el vino es una bebida que, bueno, todas las bebidas, cualquier bebida, pero en estas bebidas alcohólicas no vale la pena tomar vinos malos. O tomas un buen vino o no tomas ninguno, pero vino malo no vale la pena. Te cae mal y es malo para la cabeza, eso no se hace. Y aquí, bueno, este vídeo, la mayoría que lo ven son aquí, son finlandeses y muchas veces pues es bueno, haré uno en finés, pero aquí en Finlandia, por ejemplo, si uno compra vinos, los vinos son bastante caros o relativamente caros, hay una política de impositiva bastante fuerte a las bebidas alcohólicas, pero sale más a cuenta comprar un vino relativamente caro, no digo caro, realmente decía entre 12 y 15, sale más a cuenta que un vino que cueste menos de 10. El que cueste menos de 10 puede parecer, pues, mira, está bien, es barato, tal, pero la calidad es mucho menor que aquel que cuesta 14. Es realmente, a pesar de que, bueno, porcentualmente sí es una gran diferencia, 4 euros, pero sin embargo, a nivel de calidad es mucho mejor el vino que es un poquito más caro. Así que vale la pena gastar, invertir un poquito en un buen vino en vez de comprar estos baratos o más baratos. Pero dicho esto, decía yo que si comprar un vino y diría, bueno, ¿cuáles son los buen vino chilenos? Bueno, los Tarapacá, son muy buenos los chilenos. Y tintos, siempre vino tintos, son zonas de vino tinto. También los Rioja argentinos. Argentina también tiene una zona de denominación de origen Rioja, que es la Rioja de Argentina, que no es la original es la Rioja de España, pero bueno, está en Argentina, la Rioja de Argentina, y tiene muy buenos vinos, extraordinarios vinos. Y hay una cosa que es bueno recordar sobre esto de los vinos en el continente americano, que es que cuando hubo aquí en Europa, hace muchos años, hubo más de 100, hubo una epidemia, ¿sería epidemia o pandemia? Bueno, en cualquier caso, las viñas, los viñedos europeos estaban todos afectados por una especie, creo que es un hongo o algo, que creo que se llama siloxfera o algo así, no me acuerdo del nombre. Algo de xilo tiene que ser porque es un hongo. Pero en cualquier caso, estaban todas las matas, todas las plantas destrozadas. O sea, no había vino, no se podía hacer vino decentemente. Y entonces se llevaron algunas cepas de estos viñedos a América Latina y se dice a estas zonas de Argentina y Chile, y se dice que los vinos originales europeos están en el continente americano. Queda un poco exagerado, ya lo sabemos, pero en cualquier caso no deja de ser una anécdota que tiene una base real y que hasta cierto punto pues algún conocedor puede decir, oye, yo prefiero tomar un vino argentino porque este vino argentino tiene las verdaderas raíces de los vinos de Europa, de tradicionales de Europa. Los vinos actuales de Europa no son tan europeos como los que están en América. Bueno, ese tipo de cosas. Por cierto, hablando de vinos, en Estados Unidos también hay muy buen vino. Ojo con esto. En Estados Unidos hay muy buen vino, muy agradable. Como siempre, ya sabemos la manera de Estados Unidos, que es que las cosas tienen que ser sencillas, saber bien, que no sean muy complicadas. Y obviamente así son los vinos de Estados Unidos. Los vinos sencillos, sin complicaciones, de calidad y fáciles de beber. O sea que yo los recomiendo, los vinos de Estados Unidos, sin duda. Muchas veces, eh, a mí, tomarme vinos, por ejemplo, de los gallo, son de los más agradables y muy buenos, digamos, de esos vinos que te caen bien y tienen buen sabor. Eh, a ver, más bebida. Iba a decir, bueno, quizás se me ha olvidado varias cosas. Quizás debería hablar también un poco de Brasil, ¿no? La bebida. En Brasil, por cierto, la cerveza es extraordinaria, ¿no? La cerveza Brahma es buenísima, buenísima, muy agradable, o sea, es aquello realmente queda muy bien. La cachaza, que es una bebida de alcohol, un aguardiente, muy fuerte también, es bastante popular. A mí no me gusta, no es mi tipo de bebidas, eso.
Pero Brasil también lo dejo aparte porque, bueno, no conozco tanto. Y por otro lado, es un país tan grande, es un continente en sí mismo, que como buen continente contiene muchas realidades y por lo tanto no me atrevo ni siquiera a decir nada más que la cerveza de Brasil es muy buena. Eh, eh, la bebida que iba a decir de los Andes, que dije de que no hablo de bebidas alcohólicas de los Andes porque tienen bastante problemas ya, es el café, claro está. Y en los Andes, que los Andes por excelencia, estamos hablando de Perú y de Bolivia, pero los Andes van desde Venezuela hasta la Patagonia, entonces la columna vertebral de América Latina, y el café es el producto sin duda y la bebida más agradable que puedes tomar en esta zona. Pero en todo, o sea, en toda América Latina, aquí vamos a incluir Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua hay muy buen café. El café es pues la bebida por excelencia. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño comentario que quizás puede disgustar a aquellos que de América Latina. Yo debo decir que en América Latina en general, o en América en general, en toda América, el café eh, cuando se hace de manera tradicional y eso, es bastante aguado. Es un café que no sé, es como mucha agua, es poco café. Eso, no digo que siempre sea así, hay muchas maneras de prepararlo, ya lo sabemos, pero felizmente está la sabiduría, el conocimiento y el trato que le saben hacer nuestros amigos españoles, italianos en particular, pero como no los franceses, los austríacos y, atención, los mismos alemanes y hasta los nórdicos aquí, que le hacen que el café, que el producto café sea muy agradable. Y sea muy agradable, inclusive más agradable que cuando te lo tomas en un sitio tradicional de país latinoamericano. Eso ya digo que es una opinión totalmente personal, pero quizás algunos de ustedes estarán de acuerdo en eso, que a mí, por ejemplo, me parece mucho más agradable el café preparado al estilo con las máquinas italianas, como puede ser, pues no sé, los percolator, ¿cómo se llama esto? Bueno, la cafetera, o sea, normal, del dedo, esa es la famosa cafetera típica de Italia y de otros países del sur, que sale una especie de espresso, ese café fuerte, mucho mejor que esos cafés aguados tipo americano y esto, ¿no? Por ejemplo, esos vasos así vulgares que hace Starbucks, que tú parece que estás tomando medio litro de café. Bueno, sí, pero eso es así como... Y es muy aguado. En Finlandia también se toma, y en los países nórdicos, pero en Finlandia en particular, un gran consumidor de café en el mundo per cápita, el café de todas maneras es relativamente fuerte, no es siempre aguado, ¿no? Y los últimos años en Finlandia también se está acostumbrando más a otros sabores, además del típico café, digamos, que no es muy tostado. Aquí hoy en día se toma ya una graduación de café más tostado, de una escala del 1 al 10, pues es bastante habitual que sea entre el 5 y el 7, lo cual tiene pues mucho más fuerza, más sabor. No digo que a todo el mundo le guste, pero es bastante popular hoy en día, mucho más que antes. Pues sí, la bebida, pues esa es la bebida que tienen que consumir en estos sitios. ¿Y cómo es el que? A mí también me gusta el café con esa combinación del Caribe, que ya digo que ya más hacia el norte, o sea, que el café, ya digo que es bastante aguado, lamentablemente, y entonces cuando le pones además azúcar, pues es una especie de caramelo sabor a café, ¿no? Pero bueno, es así, a mí me gusta, pero prefiero, sin duda, que los mejores cafés los he tomado en las cafeterías europeas. Y dentro de las cafeterías europeas, antes dije que Austria es un verdadero paraíso del café. Eso para los que quieran darse un paseo por Viena. Recordemos que el café no es autóctono del continente americano. El café no es un producto autóctono de América Latina. El café, pues, viene creo que es de Etiopía o así, es otra historia, ¿no? Sencillamente que las tierras americanas son muy buenas para el cultivo del café. Bueno, pues eso, se me quedan muchas bebidas por el camino, pero quería comentar y hablar y sobre todo, como siempre, cuando estamos en ese tipo de contactos que tenemos aquí en este sitio que es la taberna,
esto, pues la idea es que escuchen ustedes un poco de español. Esto lo voy a poner, en particular este vídeo, va a ir como la taberna de Miguel, va a ir en ese tipo que sea la taberna, es la taberna, lo voy a poner con el título La taberna de Miguel y dice, hablando, voy a poner un título como hablando de bebidas y eso, o sea que por eso, ¿y por qué le pongo ese título así hablando de bebidas? Porque es posible, y lo voy a poner en el canal público, claro está, porque en este canal que es el público, porque puede que a alguien más le interese, recuerden aquellos que sean de habla hispana y que están escuchando y viendo esta pequeña charla que hago aquí en la taberna, en esta taberna que está situada en la ciudad de Jyväskylä, a 300 kilómetros al norte de Helsinki, en Finlandia. Recuerden que esto está dirigido sobre todo a mis estudiantes de español y por eso la manera también de contar las historias y lo que estoy hablando, pues el público objetivo principal es finlandés, pero quizás puede servir para alguien más y quizás puede tener algún tipo de interés. Y ya digo que no pretendía más que comentar 3 o 4 cosas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.